Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Ángel Ortiz, quien sirve en el Cordero Presbyterian Church de aquí de la ciudad de Miami. Una vez más estamos en contacto para juntos establecer un diálogo con la palabra de Dios. Nuestro objetivo es continuar adquiriendo herramientas bíblicas para junto a Dios construir un mundo mejor. Vivimos momentos de confusión. Las contradicciones informativas no paran, no cesan. Sin embargo, en medio de esta confusión, Dios va poniendo orden. Dios va guiándonos. Dios nos va llevando por camino seguro. Nos corresponde a nosotros prepararnos en el conocimiento de la Biblia, de tal manera que lleguemos al entendimiento de la palabra de Dios y que ésta sea útil para nosotros donde quiera que nos encontremos y en cualquier ocupación a la que le dediquemos nuestro tiempo, en cualquier profesión, en cualquier lugar, sepamos que tenemos en la Biblia una herramienta que contribuye a que nosotros mantengamos lo aprendido durante esta pandemia que aún no se levanta. Los hijos e hijas de Dios no temen a la cantidad de noticias que nos llegan sobre el camino que debemos desarrollar, que debemos seguir en medio de la pandemia desatada por el coronavirus COVID-19. Y como vamos a ir construyendo con Dios, yo les propongo que recuerden el triángulo de interpretación de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que usted está viviendo? Cualquiera sea su situación presente, la Biblia es palabra de Dios para usted. Es palabra de Dios para mí. Es palabra de Dios para cada miembro de su familia. Es palabra de Dios para la comunidad, para la iglesia, para el mundo. Estamos conscientes que no a todo el mundo le interesa saber esto. Que no a todo el mundo le interesa leer la Biblia. Y mucho menos dejarse guiar por ella. De la misma forma que no a todo el mundo le interesa
saber de medicina, saber de arquitectura. No todo el mundo le interesa ser un chofer profesional, conocer de carpintería. No todo el mundo le interesa mirar a la luna. Estudiar sobre la astrología, la astrofísica. No todo el mundo le interesa ser ingeniero civil. Estudiar relaciones internacionales. No todo el mundo le interesa establecer un negocio propio, ser emprendedor. Pero a los que le interesa cada una de estas actividades, se preparan para hacerlo de la mejor manera. Se entrenan. Y los que mejor se entrenan son los que en cada una de esas áreas transforman el mundo. Son los que han sido llamados trabajadores esenciales en medio de esta pandemia. Lo que sucede con la Biblia, con el texto bíblico, es que puede aplicarse a cada una de las ocupaciones y profesiones que hemos señalado. Y da elementos para que un banquero, un trabajador, un asesor en finanzas, una enfermera, una persona que se dedica a la limpieza de locales, de edificios, un jardinero, el presidente, un senador, el alcalde, fiscales, cualquier persona en cualquier ámbito del saber y el hacer humanos encuentra en la Biblia, al leerla y reflexionar sobre ella, enseñanzas para su realidad concreta. Usted tiene la Biblia en su hogar, y esa Biblia que usted lee, o a veces ha leído un poco y en ocasiones le aburre su lectura, como le aburre su vida, como le aburre su caminar, como le ha aburrido estar en cuarentena, a pesar de ese aburrimiento, al reencontrarse con el texto bíblico, usted se enamora de él y encuentra enseñanzas que lo van a llevar a la acción. Y la acción implica que usted va a aplicar lo aprendido a su realidad concreta. Y si usted aplica lo aprendido, es que su realidad la va a ir transformando. Y como esa motivación transformadora viene de la Biblia, que es palabra de Dios, Dios participa, se mete en lo que usted hace.
Y no es un amigo incómodo, sino que lo va guiando, lo va llevando a través de su espíritu a tomar decisiones correctas. Sin embargo, en esas decisiones correctas que debemos tomar cada día, cada minuto, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, usted se enfrenta a la disyuntiva de qué es realidad o ilusión. La realidad es aquello que sucede de manera verdadera o cierta. Es real lo que existe efectivamente. Y su existencia no se puede negar, aunque intentemos hacerlo. La ilusión, por su parte, surge a través de un engaño de los sentidos, sin verdadera realidad. Es esperar que algo suceda sin fundamento real, pero cuya posibilidad de que suceda es atractiva. La realidad no es lo que usted quiere que suceda. El problema actual es que las personas prefieren la ilusión para vivir motivados por una ilusión. La mayoría de las personas no creen en la realidad, no creen en los hechos. Y nos damos cuenta que las personas, aunque sean materialistas, le gustan las cosas concretas y sus deseos estén orientados al consumo, prefieren tomar decisiones desde los rumores y la opinión de los otros que desde la realidad que imponen los hechos. ¿De qué lado está usted? ¿Tiene los pies en la tierra, que implica vivir desde su realidad? ¿O prefiere recorrer su mundo encima de una nube, que significa seguir en la vida alimentándose de rumor y la ilusión? La realidad nos afecta a todos. La realidad es lo que acontece para todos. La ilusión es lo que algunas personas se dicen a sí mismas, creando rumores a partir de lo que quisiera esa persona que sucediera. Y ese rumor es repetido por muchas veces y contagia la realidad, que por ser verdadera es sana. Todo lo que es auténtico es sano para usted. Hasta recibir malas noticias. Nadie quiere que le escondan la verdad. Nadie quiere que le escondan lo que está pasando. Nadie agradece que le hagan actuar en base a mentiras. Es por eso que la realidad es sanadora. Cuando asumimos la vida tal y como está, tal y como es, ya estamos en el camino de solucionar los problemas. Pero la realidad se enferma con el rumor ilusorio, con esa enfermedad se nos transmite a nosotros desilusión, se nos transmite a nosotros pérdida de capacidad de autenticidad, y por lo tanto también perdemos la capacidad de actuar correctamente.
Y como no todos interpretamos la realidad de la misma manera, por esa razón tomamos decisiones diferentes. La diversidad de nuestras decisiones están asociadas con el libre albedrío, la libre expresión, y que cada persona es diferente. Como se dice, cada persona es un mundo. Pero la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios nos coloca al mismo nivel, pues todo depende de cómo cuidamos nuestro corazón. Tenemos la realidad y para enfrentarla efectivamente debemos estar a tono con el cuidado de nuestro corazón. Y Jesucristo confirma esto diciendo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Vivimos un tiempo de vacas flacas y espigas delgadas. Y para este momento de diálogo con la palabra, les quiero guiar a través del libro de Génesis, capítulo 41, que nos relata una porción de la vida de José. Y como ustedes saben, José, el 11º hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos por envidia y que llegó a Egipto y que se convirtió, después de años de pesar y sufrimiento, en una figura y un instrumento a través del cual Dios salvó al pueblo y a la familia de donde él venía, al pueblo donde vivía y a las naciones vecinas. Les invito a leer conmigo Génesis 41. Dos años más tarde, estoy leyendo en Génesis 41 a partir del verso 1, y vamos a ir tomando versículos de ese texto, y usted ya tiene como trasfondo la diferencia que ha hecho entre realidad e ilusión, para entender este texto bíblico. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas
se comieron a las vacas hermosas y gordas. Verso 5. Y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Y ahora entramos en un bloque del texto en el que José hace aterrizar al faraón. Y leemos a partir del verso 25. José le explicó al faraón, en realidad, los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las 7 espigas hermosas son 7 años. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que hará olvidar toda la abundancia que antes hubo. Y ahora entramos en un tercer bloque de este texto bíblico, capítulo 41 de Génesis, donde se combinan las acciones del faraón, que no tenía fe en Dios, y José, que sí tenía fe en Dios, para tener resultados que mantengan una situación de abundancia. En el verso 39 leemos: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente o sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. En el verso 46, tan pronto se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Esta ha sido palabra de Dios y por eso alabamos al Señor. Una vaca gorda y una vaca flaca. ¿Dónde usted cree que estamos viviendo? ¿En qué época? ¿En la de las vacas gordas o en la de las vacas flacas? El verso 53 dice:
los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. He leído en la Nueva Versión Internacional ¿qué nos enseña la experiencia que relata este texto bíblico ocurrida alrededor del año 1800 antes de Cristo para el año 2020 después de Cristo? Yo les propongo a ustedes algunas enseñanzas que yo he recibido. Las comparto confiando en que servirán para que usted saque conclusiones propias para su realidad, para el momento que usted está viviendo. Hay ciclos alternos de crecimiento y de crecimiento económico, tiempos de abundancia y tiempos de carencias. Dios pone a nuestra disposición diversas formas para interpretar la realidad. Con el faraón utilizó sueños, pero él no tenía a Dios en su corazón. Por lo tanto, no podía interpretar la realidad que Dios le anunciaba a través de los sueños. Necesitó a José, quien supo interpretar la realidad. Al decir del mismo faraón respecto a José, Dios te ha revelado todo esto. La revelación de Dios llega a nosotros cuando cuidamos el corazón donde se incuban todos nuestros pensamientos y acciones, según los dos textos que leímos en la introducción, Proverbios 4:23 y palabras de Jesús en Mateo 15:21. La persona cristiana debe cuidar su corazón, lo cual implica vivir confiando en Dios. Confiar en el amor de Dios y vivir con esperanza que siempre la revelación de Dios es para el bien de los que en Él confían. Y sucede que cuando los hijos de Dios e hijas confían en Dios y se mueven en el mundo, en la realidad, a través de esa confianza en Dios, esa paz que Dios da, entonces sucede que los faraones de este mundo confían en lo que los hijos de Dios dicen y hacen. Y el faraón confió en lo que José le anunció. Debemos aplicar el modelo de José. Para garantizar no pasar hambre en tiempo de vacas flacas
y espigas delgadas. José extendió el ciclo de abundancia por 7 años más. Los 7 primeros años fueron de abundancia y su modelo lo extendió, convirtió los 7 años de vacas flacas en 7 años de abundancia. Su política económica hizo posible que Egipto viviera 14 años de abundancia. Una estrategia económica así está preparada para las crisis. Aplique ese modelo a su familia. Y nosotros como iglesia y pueblo de Dios tenemos que aplicar ese mismo modelo. Y veremos resultados milagrosos. El ciclo de vacas gordas y espigas llenas de los últimos 11 años en Estados Unidos se acabó. Llegó la pandemia del coronavirus COVID-19 y con él el tiempo de vacas flacas, que ha implicado desempleo, necesidad de dinero, necesidad de alimentos. Solo hay que ver las largas filas. Necesidad de un sistema de salud preparado para sostener la salud en el tiempo de crisis. No podemos negar la realidad, porque en la improvisación perdemos todos: la persona, su familia y la nación. Se requiere responsabilidad individual y colectiva, y lo que demostró José, liderazgo a nivel familiar, de nuestras iglesias y de la nación. Nosotros que estamos en medio de un ciclo de vacas flacas, debemos reconocer que este es un tiempo para hacer bien nuestras tareas. Establecer una agenda con todos los errores que no debemos repetir. Enseñar a los hijos sobre el valor del trabajo, el valor del dinero, la importancia de tener trabajo y dinero, y en lo que dependa de nosotros cuidar el trabajo y el dinero, enseñarles a administrar, enseñarles a compartir con causas generosas, enseñarles a entender el valor de la iglesia en medio de este modelo de José. Porque nosotros somos los que debemos aplicar como nadie el modelo de José. Restablecer las fuentes de provisión con luz larga, con visión. Cuando llegue el tiempo de las vacas gordas, porque vendrá, no nos olvidemos de esta crisis y mantengamos la disciplina en el ahorro y el consumo. Todo ha cambiado, incluyendo los procedimientos sobre cómo producimos y qué producimos. La mayoría de la ciudadanía no sabe cómo va a pasar y sobrevivir en este ciclo de vacas flacas
y espigas delgadas. Una de las primeras tareas de José fue recorrer el país y educar a las comunidades y a los líderes sobre el alcance de su modelo para contrarrestar el ciclo de vacas flacas. No podemos dejar de educar a todos. Las iglesias deben ser parte de esa propuesta educativa y nos plantea un desafío teológico y pedagógico para la enseñanza de nuestras comunidades en valores. Más allá de que participen de la vida cotidiana de la iglesia o no, el liderazgo político nuestro a todos los niveles debería leer el capítulo 41 de Génesis. La experiencia de José y la coordinación de esfuerzos con personas que practicaban otra religión y tenían otros dioses. Pero José demostró su competencia y sobre todas las cosas su fe en Dios, que fue lo que le abrió hacia la interpretación de la realidad a través de los sueños del faraón. Hermanas y hermanos, por lo tanto corresponde dejar de vivir de ilusiones y prestar atención a los medios del siglo XXI a través de los cuales Dios nos está hablando. No espera tener sueños como el faraón. Todavía hay personas que están buscando tener sueños que le ayuden a adivinar el futuro. Dios nos está dando información. Y en ese dar información, Dios nos está revelando lo que va a hacer. Recuerden que la primera, al presentarse José ante el faraón y el faraón contarle sus sueños, José le dijo: esto es lo que Dios va a hacer. Nosotros perdemos de vista lo que Dios va a hacer. Y Dios va a hacer lo que su voluntad considere. Porque quien está en control de la realidad toda, la que vivimos y las específicas de cada quien, es Dios. Debemos, aunque a usted no le guste el término, debemos, porque implica obligatoriedad, debemos hacer algo para despertar del sueño
y prosperar en esta vida que Dios ha concedido a cada uno de nosotros. Espero que este momento en diálogo con la palabra haya sido útil para usted y le haya dado elementos, nuevos elementos, para entender su realidad y descubrir que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La paz de Dios sea con usted y su familia en esta noche, y no deje de orar y meditar en la palabra de Dios. Muchas gracias.